La LFA, la nueva sensación del país donde cada día se habla más y la gente está interesada en ver los partidos y de una vez por todas hacer el deporte una sensación nacional para que no suframos viendo un partido de la Liga MX, pues donde el América gana el campeonato por 20ª vez gracias a los árbitros. ¡Penal para el América! Pues bueno, eso creen muchos aficionados del América, no. Pero bueno, hablando de mí, no tengo ningún problema con la Liga MX. Hasta es divertido verlo y fue prácticamente mi primer deporte, el cual me fue exhibido cuando era niño. De ahí es que sea súper azul de corazón, porque sin ellos a lo mejor ni me gustaría ese deporte. Aunque apoyo a la Liga MX, más en específicamente a mi Super Cruz Azul, la Maquinola, yo amo el fútbol americano. Y no es de white chickens, no empiecen porque... Hay otros deportes que deportes que sí son más white chicas, más más clasistas que todo el mundo que pueda haber y que uno se cuestiona por qué existen en primer lugar. Pero se entiende por qué lo dicen y es un deporte caro de mantener y confuso a primera vista. Pero una vez que lo entiendes, nunca lo dejarás ir. No por nada, México es el segundo país con mayor aficionados al deporte y el más leal hacia la NFL, siendo claro en primer lugar Estados Unidos. Además de tener mucha cultura en el fútbol americano universitario y se refleja muy bien. Se puede ver como rivalidades las de la Ciudad de México, como los Pumas de la UNAM contra las Águilas Blancas del Politécnico, y el del Clásico Norte, que es la Autónoma de Nuevo León, los auténticos Tigres contra los Borregos del TEC de Monterrey, pública contra privada, escuela de peso contra escuela de peso. ¿Quién no quiere ver eso? Pero fuera de eso, fuera de la Liga Master, que es algo que hablaré pronto, no ha habido ningún caso exitoso de una liga profesional en el país. Pero no fue hasta que en el 2016 ocurrió el milagro. Se fundó la LFA. Y para que se me pongan al corriente, muchachos, vamos a resumir la historia de toda la liga hasta la fecha del día de hoy y lo haremos de lo más compacto posible. El chiste es hacer un video y no un documental. Entonces, empezando desde 2016, 4 equipos se emergen en la Ciudad de México. Entre esos 4, Mayas es el campeón. Al siguiente, 2 equipos nuevos se cuñan. Del norte, Monterrey y Saltillo. Mayas se vuelve bicampeón, el primero en la historia de la liga. Un equipo luego, al siguiente, decide tomarse en serio y se cambia de look, y la verdad que bueno, porque nomás con ese nombre de Eagles no iban a ir a ninguna parte, y gracias a ese cambio fueron campeones. Mexicas, nuevo campeón de México. Luego se agregan otros 2 equipos, Toluca y Puebla. Y algo interesante notar, hay un equipo que ha avanzado 3 de 4 finales de las que llevamos. Este equipo, Raptors, y esta vez están decididos para demostrar que están listos para ganar un campeonato y ser un equipo serio. Pero son los Raptors y ganan el segundo lugar otra vez, Condors campeón. Un equipo de otra liga rival, llamada la FAM, se les une para demostrar que puede contra todos, pero pierden todos sus partidos. Y pasa la pandemia y se suspende 2 años la liga. ¿Y qué pasa durante esos 2 años? Ese equipo, los Pioneros de Querétaro, se disuelve. Un campeón, que sería Condors, se relocaliza a Querétaro y se cambia de nombre, identidad y todo, pareciéndose otro equipo nuevo y no a lo que sería Condors. Muchos de los fanáticos se sintieron como si los hubieran abandonado. Y otros 3 equipos decidieron salirse de la liga por problemas financieros, que entonces eso serían Toluca, Mayas y Puebla. Pero no todo eso es tema de las noticias, porque se crean 2 nuevos equipos, uno en Tijuana y otro en Jalisco. Y en eso renuevan la liga y con 7 equipos, los regios son los que imponen y son campeones. Pero pasó algo chistoso. Durante la final, la transmisión, hubo un equipo que iba a entrar, los Rarámuris de Chihuahua, y ya habían anunciado hasta uniformes, mercancías y todo, y estaban listos para demostrar otra vez que pueden derrotar a todos. Historia familiar, igualita a los Pioneros. De hecho, porque vienen de la misma liga de la FAM. Pero ¿qué pasó? Les dio miedo el éxito y se fueron a otra liga, que ni liga fue. Pero ahorita enfocémonos a la LFA. Mientras uno dio falsas esperanzas, otros 3 equipos esta vez sí se unieron para así jugar. 3 equipos de la FAM, 2 en Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, y de Ciudad Juárez, y otro basado en la Ciudad de México. Y claro, eran de la misma FAM, pero como la FAM en ese entonces se disolvió, 3 equipos se unieron a la LFA. Y Caudillos, un equipo novato para los estándares de la liga, sorprende a todos. Caudillos arrasa siendo campeón invicto. Luego cae un equipo por aspectos legales que no nos meteremos tanto porque sí está algo turbio. Y en eso Caudillos otra vez repite lo mismo. Es bicampeón, pero también invicto.
y ya se le muestra a mucha gente que está en contra del equipo, porque hay veces que juegan muy bien y otras veces que juegan muy bien, pero con trampa. ¿Será verdad? Pues quién sabe. Pero gracias a eso hubo tanto conflicto en la liga. Pero lo bueno es que la liga resurgió y tenemos un nuevo campeón, Mexicas, que sería el tercer bicampeón de la historia. El tercer equipo con 2 tazones Méxicos en la historia y en sus vitrinas. Pero no todo fue color de rosas durante esta temporada. Les explico por qué. La liga siempre a finales de año siempre anuncia cuándo iniciará la temporada, que siempre esas fechas caen por cerca de febrero o marzo. Pero esta vez la liga se atrasó hasta mayo y fue un problema grave porque muchos de los fanáticos estaban especulando que si iban a volver y que si había problemas económicos y el posible hasta disfunción de la liga. Pero gracias a Dios no pasó eso. Pero lo que sí pasó fueron que 2 equipos se dieron de baja, Ciudad Juárez y Tijuana. Además de que lo bueno es que se agregó un nuevo equipo de una ciudad que ya conocía cómo era la liga, el regreso de Puebla, con otro nombre por supuesto. Y también hubo un rediseño por parte de los regios, en vez de fundidores ahora son los osos. Y gracias al regreso de Puebla, que fue exitoso en todos los aspectos, es que ya podemos poder especular y hasta la liga ya está dando pasos adelante para poder hacer otra expansión más hacia 2 nuevas ciudades. Y lo más probable es que Tijuana nos regrese de nuevo y con posibilidades de que si será Mérida o Cancún su siguiente destino para una nueva franquicia. Pero en este caso hay algo que me llama la atención. Y es que ya van para 8 años de existencia, claro, sin contar la pandemia. Y es que la liga parece siempre agregar nuevos equipos y luego ver que esos mismos equipos desaparecen. Ya a este punto, muchos fanáticos, incluyendo amigos que conozco, desean que la liga, aunque tengan con poquitos equipos, que se mantenga estable y que no vea la disminución de equipos. Pero, para mi opinión, 10 equipos se me hace muy poco. Y es ahí donde entro yo. Pues ya les di un resumen un poco de la historia de la liga, pero ahora lo vamos a expandir para que la liga pueda ser una liga ideal e imaginarlo en un futuro hipotético donde las cosas salgan bien. Bien, para entrar a la liga, al menos necesitas 7 millones de pesos. Y lo digo más porque falta que inviertas en patrocinios, uniformes, estadios, salario, publicidad y un largo etcétera. Les dije que no era barato esto. Y claro, un equipo competente para mantenerte al día. Pero lo bueno es que esa misma liga te ayuda. Verán, la misma liga es igual que la NFL. La NFL intenta que todos sus equipos al menos tengan un jugador estrella. Seas el más malo o seas el más bueno, siempre trata de balancearlos para que al menos todos los equipos se mantengan competitivos y que todos tengan chance para ser campeones. Pero con esto en cuenta, hay lugares que luego descartaríamos porque no sería posible mantenerlos a flote. O claro, porque algunas propuestas que yo hice definitivamente no me gustaron. Pero vamos a hacer algo diferente. Para hacerlo más realista, tuve que calcular un número efectivo de equipos que la liga puede mantener en un futuro óptimo. Y ese número nos gritará qué tanto puede aguantar o hacia dónde irá la liga. Y muchos conceptos que por ese aspecto para el seguimiento de una liga efectiva y por razones estadísticas del mundo real como la economía, la fanaticada, el conocimiento del deporte, la infraestructura y más, tuve que desgraciadamente quitarlos por más que me gustaría incorporarlos. Pero para que no se queden en el olvido, haré otra parte para darles más detalle del concepto en otro video. Ok, pero todo muy bien. ¿Y ese número óptimo cuál es? Bueno, ese número óptimo se sacó para hacer una similitud de lo que se puede llegar a estándares de la NFL. La NFL tiene 32 equipos. ¿Cuántos equipos necesitaría la LFA para mantener un nivel de éxito similar? El número óptimo para la liga, según para hacer una similitud a los 32 equipos de la NFL, la LFA debe tener al menos 20 equipos. Claro que me salieron con decimales, que sería 21 redondeándolo ya para hacer un número entero. Pero para mantenernos a las pares y hacer las cosas más fácil, se decidió 20 equipos. Pero eso no significa que haremos una situación de qué pasaría si la liga tuviera 21 equipos. Ahora que ya hemos establecido un número óptimo de 20 equipos para la liga, estas propuestas, por más que me gustaran, las tuve que quitar por ese espacio o simplemente
porque realísticamente no iban a alcanzar a tener un nivel de éxito real, si es que lo pusiéramos en el mundo real. Estos equipos son los siguientes: los Plateados de Zacatecas, los Lobos Mexicanos de Durango, los Berrendos de Torreón, los Chichimecas de Aguascalientes, los Cascabeles de Culiacán, los Tejones de Pachuca, los Toros de Cuernavaca, los Nativos de Oaxaca, Caimanes de Villahermosa, Huixáricas de Nayarit, que es sinónimo a huicholes, que es el nombre correcto de los huicholes, y una esperanza de resurgimiento de los Cóndors. Claro, den el apoyo a este video si quiere que hable más a profundidad de esas propuestas y del por qué las eliminé específicamente esos equipos. Pero ahora que ya tenemos el material listo, es hora de construir el futuro de la liga. Quiero nomás decirles una cosa, y es que yo sé que no soy el primero en hacer propuestas de equipos, y de hecho hay muchos canales que hacen propuestas para ligas como la NFL, el béisbol y entre más ligas. Pero algo que vi mucho es que se les hacía más fácil hacer los conceptos bajo inteligencia artificial. Y nomás les quiero decir que ningún concepto fue puesto bajo inteligencia artificial, ni para proponer los colores, ni para hacer los logos, ni para crear los uniformes. Todo salió de mi mente. Habrá unos logos que sean de mejor calidad o no, porque son equipos que ya existen y que quiero que vuelvan a la vida. Y 2, los agarré de una página llamada Evanto, usé unas propuestas de Placeit y es ahí donde se me ocurrió pues expandir a la liga por medio de esa página que tiene logos muy padres. No me patrocinan, pero en sí nomás son muy pocos logos los que utilicé de esa página, pero la mayoría son logos que yo hice a mano y que yo mismo luego vectoricé por medio de computadora. Ningún concepto está bajo inteligencia artificial. 20 equipos, 8 ya existentes y 2 más para agregarse. Vamos a empezar con el más rumoreado, los Galgos de Tijuana. En mi opinión es factible que van a regresar 100% porque los dueños es grupo caliente y ya han estado antes en la liga y de hecho se fueron de la liga por problemas financieros, pero para recuperar ese dinero. Y yo opino que sería muy bueno de la liga que regrese los Galgos de Tijuana, también para darle más cobertura, y está Tijuana muy cerca de Estados Unidos, entonces haces más ruido con eso. Entonces Tijuana yo lo pondría dentro. Entonces tenemos 9 equipos posiblemente ya confirmados. Pero ¿qué del otro? ¿Cancún o Mérida? Para eso tengo 2 propuestas diferentes, pero vamos a enfocarnos con Mérida, porque ahí yo pondría el regreso de mayas, o claro, un equipo que homenajee la cultura maya. Pero yo prefiero más que reviva la franquicia de mayas, porque fue el primero en conquistar el bicampeonato. Y claro, Mayas de Mérida suena increíble, y con ese nombre le haría justicia hasta el estado de Yucatán y sonaría impecable, le quedaría perfecto. Pero ¿qué en Cancún? Porque Mérida, Yucatán está muy arraigado a la población maya, que hay mucha, pero también Quintana Roo cuenta. De hecho, no es exclusivo en sí de solamente Yucatán, pero ¿por qué no decidir los mayas de Cancún? Pero sí mayas de Mérida, porque para Cancún tengo otros planes. Verán, Cancún es una ciudad turística y tiene mucha más fama por eso, por sus playas y por sus paisajes, que en sí por la cultura maya. Y yo estaba viendo fotos de los atardeceres de Cancún que tienen ese cielo morado, y claro, como estaba anocheciendo, la luz vibrante amarilla da mucha vida a lo que es la ciudad de Cancún. Y no podemos olvidar de sus mares azules claros. Y gracias a eso podemos tener un esquema de colores muy exótico que pueden representar muy bien a la región. Y siendo este un lugar exótico y de mucha cultura y también paisaje natural, también el lugar es famoso por el nacimiento de las tortugas marinas y son muy comunes taparlos entre mayo y septiembre. Y claro, la tortuga marina no es ningún chiste porque es un animal muy grande
y de paso uno de los más veloces dentro del océano. Y velocidad es lo que necesitas también en la liga. Las tortugas marinas sería el nombre perfecto para la región. Les presento las tortugas marinas de Cancún. Y claro, siguiendo un patrón, yendo a otro atractivo turístico, Acapulco puede ser potencial para albergar un equipo de la LFA. A lo mejor no muchos lo saben, pero antes de ser esa famosa playa, Acapulco era un puerto importante durante el virreinato y era el que enviaba y recibía mercancía de Asia. Y claro, ya tiene los colores, rojo y blanco para representar esos tiempos virreinales. Pero también tienes un color algo exótico que puede combinar bien, el latón, para representar las riquezas que transportaban y que recibían además. Los navegantes de Acapulco vienen a demostrar que Guerrero sigue siendo fuerte. Pero claro, navegantes. Navegantes también sonaría bien para Veracruz, pero tengo otros planes. Verán, como ya había dicho antes, la LFA no fue la primera liga profesional de México, aunque sí la más estable. Hubo otra liga llamada la Liga Master, que fue la liga que rigió el fútbol americano profesional en el país durante los 90. Y de ahí pienso devolverle la vida a 2 equipos de esa misma Liga Master, que el otro lo vamos a ver más adelante. Pero para Veracruz, siendo el lugar donde fue la primera vez que nació la civilización mesoamericana, sino también el primer contacto de México y España, y la primera instancia donde chocaron 2 mundos con mucha riqueza cultural y de 2 potencias frente a frente. Claro que la relación no fue al principio muy agradable que digamos, y es que la verdad durante esas batallas ambos bandos en realidad perdieron mucho. Pero esta vez, los conquistadores vuelven a la vida justo en Veracruz para venir a reconquistar la liga y el campeonato. Los conquistadores de Veracruz. Cuando comienza el fandango, ya se empiezan a afinar, se arrancan con un guapango y se ponen a cantar. Allá por la madrugada, se toca por re menor, se oyen muy sus tonadas inspiradas con amor. Yo le canto con amor. Espérame, lo sé, yo sé que fue algo polémico el nombre y la elección y el concepto, pero antes de que me vengan a incriminar, el concepto fue hecho para conmemorar un equipo difunto con el mismo nombre, que era de la Liga Master. Se hicieron cambios estéticos pues para hacerlo más fuerte y que dé mucha más fuerza el nombre, pero también piénsenlo, tienes a mexicas en la liga y a posible regreso de mayas o un equipo que pueda hacer honor a ese nombre. ¿Sabes qué tipo de rivalidades se pueden crear con el puro nombre? Sería la misma euforia como los Cowboys contra los Redskins, claro, en su momento. Borregos contra Tigres, rivalidades que representan 2 polos distintos que si se enfrentaran sería una batalla épica. Y en los deportes necesitas eso, una narrativa, una emoción la cual seguir. Y las rivalidades son lo que más enciende al público. Solo piénsenlo, mexicas contra conquistadores. Puede ser un clásico de clásicos. Ya en caso que si se hace polémica y que arruinaría la reputación del equipo fuertemente, pues claro, por el nombre. Esperemos que no pase, pero si pasa, yo pensaría algo más relacionado a los olmecas o a los piratas. Pero en mi opinión parece que Campeche representa mejor esa cultura de interacción con los piratas. Pero fuera de esta advertencia, sigamos. Del Golfo de México nos pasamos al otro lado del Océano Pacífico. Michoacán, otro estado con costa. Michoacán es una región de mucha riqueza cultural y uno de los estados con los fanáticos más leales del país. Y claro, esta vez decidieron crear una civilización que lucha por sus derechos en la región y que pueda unir al estado en uno, como lo hace el Atlético de Morelia. Usé blanco y negro, y claro, no puede faltar los colores de la bandera purépecha. Y ya con eso ya les dije todo. Los purépechas de Michoacán vienen a defender su legitimidad y derrotar a todo equipo que ose intentar aplastarlos. Y claro, hice un logo representando a una de las danzas más famosas, una máscara de la danza de los viejitos. Los purépechas de Michoacán vienen con todo.
Y claro, volviendo a lo que una vez dijimos de la Liga Master, hay otro equipo que quiero devolverle a la vida. Y qué mejor establecerlo en Toluca, siendo una ciudad muy grande y con equipos muy exitosos. ¿Qué equipo pondría? Claro, los Caballeros de la Liga Master. Sería la elegida para albergar el regreso de un equipo icónico. Y claro, con este logo lo que hice fue hacer un concepto de ¿qué pasaría si aún existieran hasta el día de hoy? Rediseñé su logo original y lo hizo más agresivo, dejando ver que vienen de las raíces del mismo logo original. Nomás lo estamos modernizando, lo estamos poniendo en tiempos actuales, pero su mentalidad siempre leal a sus tiempos, siendo un equipo modernizado estéticamente, pero con la mentalidad de la vieja escuela para poder demostrar su fuerza dentro de la liga. Los Caballeros de Toluca. Fumándose el pasto mientras hacemos pasta y no es al pesto, vato. Si tiro no va pa'l poste, va pa'l fondo del arco. Hago que frenen en la pista, es la chicana de Franco. Y llegamos a San Luis, lugar de donde vengo, lugar donde converge la cultura del Bajío, centro y norte del país. San Luis Rey era el ejemplo perfecto para un gobernante militar que siempre fue devoto a lo bueno, a la bondad y claro, al mismo Dios. Y San Luis también es un lugar muy devoto a la religión y un lugar donde trae mucho orgullo por sus raíces tanto huastecas como también de las europeas. Además de siempre ser luchones por lugar de lo que siempre se propongan. Y qué nombre tan perfecto serían los Templarios de San Luis Potosí, porque ellos no perdonarían a aquel que haga menos los planes de Dios y de la tierra del oro y la plata, representados con el azul rey y el amarillo dorado. Y ellos vendrán por el tazón que Dios ha decidido reclamar por el bien de San Luis Potosí. Los Templarios de San Luis Potosí. Bueno, acuérdense que en la advertencia les dije que la mayoría de los conceptos eran míos. También quiero agregar que hubo otros 2 conceptos que fueron de amigos que me ayudaron para completar y me gustaron tanto esas ideas que te las voy a poner aquí. Ese concepto que no fue una idea mía, sino de un amigo mío, fue establecer una franquicia en Mazatlán. Y claro, lo que él propuso es básicamente hacer honor al equipo de béisbol de Mazatlán. Y también poniéndole los colores de su equipo favorito de la NFL, los Kansas City Chiefs. Pero fuera de eso, se me hace interesante el concepto, porque el venado es considerado un animal sagrado en muchas regiones de nuestro país. Y claramente, para el lugar que significa el lugar de los venados, defender ese animal sagrado es su deber. Los Venados Rojos de Mazatlán vienen a defender su estatus sagrado. Para este concepto vamos a revivir a un equipo de la extinta FAM, uno de los que tenían mayor potencial pero que desgraciadamente no pudieron hacer el salto de la FAM hacia la LFA. Y decidí dejar sus mismos conceptos y diseños porque realmente el equipo era perfecto. Perfectamente hacía resonar a la región de Los Cabos y tanto su diseño como también su mismo equipo era muy bueno. Y claro, un Marlin,
Siendo un pez veloz y totalmente decidido a atacar, los Marlins lucharán por su legitimidad dentro de la liga. Esta vez vamos a revivir a los Marlins de Los Cabos. Dos colores base y el nombre fueron propuestos por otro amigo, que me gustó tanto su concepto que decidí que por medio de los logos y darle un color extra, darle vida a este concepto muy bueno. Tan bueno es, en serio. Los Seris son un pueblo oriundo del estado de Sonora que son famosos por las pinturas faciales de las mujeres de su región y claro, sus canastos que son reconocidos a nivel estatal, aspectos representados en el logo y en el uniforme, que lo verán más adelante. Y claro, con la danza del venado homenajeando también a los yaquis y a los mayos, para no dejarlos atrás. Pero ojo, son aspectos de yaquis y mayos, no de los seris. Nomás estamos homenajeando a las culturas nativas dentro del estado de Sonora. Naranja y negro. Colores para demostrar el paisaje del desierto de Sonora. Y claro, un rojo para remarcar el calor de la zona. Los seris vienen a defender su legado y lucharán por hacer todo lo posible para sobresalir. Y por último, terminamos en Tamaulipas. Para este concepto, le vamos a hacer honor a un equipo de béisbol. Y claro, darle el nombre de unas aves más impresionantes, sigilosas y fuertes del planeta. Utilizando los colores de la bandera de la República de Río Grande, pero sustituyendo el blanco por un gris para darle más misterio y darle más impotencia al equipo. Esta vez, gracias a la combinación de todos esos factores, los tecolotes de Tamaulipas, sin hacer tanto ruido, resurgirán de donde menos se las esperes. Siendo un segundo el que te distraes, ese segundo serás presa confirmada de los tecolotes de Tamaulipas. Qué bonita vas creciendo, como la espiga del trigo, qué bonita vas creciendo. Y bien, pero ¿cómo los acomodaríamos? Ya que terminamos todos los conceptos a detalle. Claro, para 20 equipos lo que propuse se decidió fue dividirlos en 4 grupos de 5, con 2 conferencias mayores, la norte contra el sur. Cada conferencia tendrá 2 grupos, el norte siendo el noroeste y el noroeste, para que tenga sentido geográfico y para no gastar tanto en distancias. Y el sur con el Bajío Centro y el Sureste. Pero ¿cómo van a jugar? Algo similar a la NFL, les explico. Tomando de ejemplo la conferencia norte, grupo noreste, y a los templarios en este caso, ellos compartirían grupo con los frailes, dinos, osos y tecolotes, que por cercanía geográfica y la creación de rivalidades ya existentes como los osos contra los dinos, los templarios jugarán 2 veces al año contra esos rivales, uno como local y el otro como visitante. Además pondremos que se enfrente a cada equipo de otro grupo, sea la conferencia que sea, y 3 equipos que se asemejen en calidad deportiva, que va a ir cambiando dependiendo de cómo les vaya cada temporada, teniendo 7 jornadas en total. Para la postemporada, los 2 mejores equipos por grupo avanzarían, teniendo un total de 8 equipos donde se enfrentan a eliminación directa. La final será el mejor del equipo del norte contra el mejor equipo del sur, dependiendo cómo avancen en las eliminatorias. Pero siempre será un equipo del norte contra un equipo del sur. Pero con 21 equipos, ¿cómo sería el caso? Bueno, la LFA tiene un formato actual como la Liga MX, un todos contra todos, pero siempre repite un partido que sea una rivalidad o un clásico. Para explicarlo bien, es como si hubieran 2 fechas para Chivas contra América, uno en el Akron y el otro en el Azteca. Para 21 equipos podemos hacer ese formato de todos contra todos con un partido extra para esos clásicos.
y una postemporada donde los 8 mejores equipos en general avanzan a la postemporada por medio de eliminatorias, donde ahí la final puede ser cualquier equipo contra cualquier equipo. Pero como me gusta sufrir, hay otra manera más compleja pero más interesante de llevarla a cabo. Tomando las mismas conferencias, tomaremos a Jalisco, Acapulco y a Michoacán para una tercera conferencia, la Centro, que tiene como único grupo el Pacífico. La Norte y la Sur tendrán 9 equipos, con un grupo de 4 equipos y el otro de 5. De ahí cada equipo tiene que enfrentarse a su rival de grupo 2 veces por temporada y los demás espacios se ponen aleatoriamente, sin repetir equipo fuera de tu grupo. Y para la postemporada, los mismos 2 mejores por grupo avanzan a la postemporada, pero el peor de las conferencias Norte y Sur tendrán que enfrentarse a los 2 equipos del Centro que pasarán a postemporada. Y el ganador de cada partido se lleva los 2 últimos boletos para la postemporada. De ahí, lo mismo. Postemporada por medio de eliminatorias hasta que uno del norte contra uno del sur pase para el Tazón México. Pero lo curioso pasa que la conferencia Centro es la única que sus equipos pueden enfrentarse en una final, cosa que la Norte y la Sur no pueden hacer en este formato. Y pues ahí lo tenemos, conceptos que pueden funcionar para la liga y dar mi granito de arena, claro, aportando con contenido para expandir la liga a más ojos y oídos. Pero siendo sinceros, ¿se podrá hacer esto realidad? Sí y no. Nada es imposible y la verdad es que si uno se lo propone y trabaja en ello, lo va a lograr las cosas. Pero en el estado actual del país aún hay cosas que avanzar y mucho. Verán, si quieres desarrollar talento nacional y no depender tanto de importar extranjeros, las universidades tienen que trabajar muy duro y ponerse las pilas para ir subiendo su nivel y claro, preparándolos para un posible nivel profesional, cosa que hace la NFL y las universidades de Estados Unidos. Pero aquí no se ve eso, porque la gente aún no está convencida que se puede trabajar siendo atleta y que solamente son cosas de pocos afortunados. Y claro, agréguenle que los directivos universitarios solo ven el deporte como un pasatiempo y remarcan mucho que el tema educativo es lo primero y están formando estudiantes, no atletas. Eso es lo que siempre dicen, que no está mal, pero muchos de esos atletas, muchos de esos chavos o hasta chavas, dependiendo del deporte que quieras ver, porque no solamente es en el fútbol americano, sino son en todos los deportes, tienen una hambre de seguir desarrollándose y jugar a niveles nunca antes vistos, a formalizarse como un atleta profesional. Y también tienes que convencer a muchas personas y claro, a inversionistas también, para que vean el potencial de la liga y que puedan dar su aporte económico. Entonces yo te invito que si te gusta el americano o no, al menos compra un boleto del equipo que más esté cerca de ti. Ve, pásate un rato, pásatela bien, compra su mercancía si quieres y hazlo para apoyar al deporte nacional, porque hay mucha atleta que fuera del fútbol americano o fuera del mismo fútbol de la Liga MX y de cualquier otro deporte quiere desarrollarse y demostrar el orgullo de ser mexicano y aportar económicamente por ir a verlos, sacrificar tu tiempo y claro, darlo todo en una cancha. Con eso tú y yo aportamos para dar una calidad deportista mejor.